El joven corrió a través de la oscuridad, sosteniendo una hoja afilada en sus manos. Pronunció repetidamente el nombre de la mujer, Xenia. En sus pensamientos, el atribulado muchacho le pedía insistentemente que volviera con él, al menos por ahora. Por un momento incluso le pareció que Xenia había venido a él. Se alegró de que hubiera vuelto. Por fin había conseguido encontrarla. Entonces la chica de pelo rubio se volvió hacia el chico, llamándolo por su nombre. El joven se llamaba César. De repente, un resplandor de luz cegó a César, ahuyentando la oscuridad que había tras él. El muchacho se cubrió con la mano. De repente, el muchacho se encontró en el campo de batalla. Justo delante de él estaba Xenia, y junto a ella había innumerables guerreros que se habían quedado ciegos durante la batalla. Ka le preguntó al chico si estaba satisfecho con lo que veía, si quería conseguir este resultado en particular. Todo esto sucedió por su objetivo egoísta. Ya no había sitio en el corazón de Xenia, ni para el amor, ni para el cariño. El chico empezó a poner excusas ansiosamente. Decía que solo quería que la chica fuera feliz. Sin embargo, la chica pensó que sus palabras eran mentira. Xenia no creía que él quisiera hacerle feliz. César empezó a protestar. La chica dijo que ya no deseaba volver a este mundo. Sin embargo, el chico no podía aceptarlo. Suplicó que no le abandonaran. Xenia dijo que le odiaba con todo su corazón. Y tras estas palabras, una hoja afilada voló hacia el muchacho. Cuando el arma dio en el blanco, César sintió como si su corazón se hiciera añicos. Creía que Xenia le había malinterpretado. Él solo quería que ella sobreviviera a toda costa. Si ella amaba, atesoraba algo, en ese caso, elegiría la vida. ¿Sería feliz entonces? De repente el chico se despertó bruscamente, sentado en el suelo. Se dio cuenta de que solo era un sueño aterrador. Otra vez. Cada vez, el joven tenía la misma pesadilla. El chico se llevó una mano a la cara. El chico, agitado, intentó asegurarse de que estaba bien. Gotas de sudor corrían por sus mejillas. Una hoja brillante y afilada seguía a sus pies. Probablemente solo era producto de su imaginación. Un ligero viento soplaba desde la ventana. César había conseguido por fin dominar sus emociones tras la desagradable visión que se le había presentado mientras dormía. Su mirada se volvió más fría y distante. Se juró que esta vez sí sería capaz de proteger a Xenia. Mientras tanto, la mañana se acercaba en una de las aldeas. Unas cabañas solitarias se alzaban sobre las colinas. El cielo se había teñido de rosa. Una joven asustada, con una herramienta de la aldea en la mano, se dirigió vacilante al extraño que estaba sentado frente a ella. Sentado sobre sus rodillas, al joven se le cayeron las lágrimas. Estaba exultante por haber podido encontrarla por fin. Levantando la cabeza, el chico se volvió hacia la chica. Era Xenia. La atribulada muchacha continuó mirando fijamente al joven. Entonces, inclinando la cabeza ante ella, le dijo que había venido a traerla de vuelta. En las afueras, para los aldeanos, la mañana empieza muy temprano. Todos los días, al amanecer, una joven va al gallinero a recoger huevos frescos para el desayuno. Después de desayunar, corre todo lo que puede hacia la escuela. Luego vuelve corriendo a casa para terminar todas las tareas. Le cuesta encontrar tiempo para descansar, pero ¿qué se le va a hacer? Nació en una familia de agricultores, pero ni siquiera su fuerza es suficiente para hacer todas las tareas. Pero aún así, la chica no va a renunciar a sus objetivos. Su nombre era Xenia Sunset Hill, una chica de 20 años cuyo objetivo era salir a la ciudad, lejos de este molesto pueblo. La chica estaba aburrida. No sabía cuánto tiempo más estaría atrapada en este remanso. Y toda esa estúpida charla sobre matrimonio, casarse, formar una familia, no entraba en sus planes. No quería seguir viviendo así. La chica quería visitar la ciudad y ver muchas cosas interesantes. Xenia lamentaba que su gallina no pudiera poner huevos de oro, porque entonces su familia podría saldar todas las deudas y ser libre. La protagonista tenía 2 hermanos pequeños a los que cuidar.
Por eso no podía ahorrar para ir a la ciudad. Le parecía que no valía la pena perder el tiempo en esas ilusiones sin sentido. De repente, la muchacha vio a lo lejos a un hombre montado a caballo. Se sorprendió, pues aún era demasiado pronto. El joven jinete, rompiéndose la cabeza, corría hacia el pueblo. Senia pensó que había un incendio. Así que, en lugar de observar al jinete, decidió volver a su trabajo. Pero en cuanto el jinete pasó junto a ella, oyó que el caballo frenaba bruscamente. El joven jinete empezó a bajar del caballo. Parecía muy cansado. Suspiraba sin cesar. La chica no entendía por qué se había bajado del caballo. Además, le extrañó que el joven se dirigiera en su dirección. Soltando un mugido incongruente, Senia empezó a pivotar hacia atrás. La muchacha, preocupada, preguntó al desconocido quién era y qué le había ocurrido. De repente, vio cómo las lágrimas empezaban a correr por las mejillas del tipo. El chico no podía creer que tuviera la oportunidad de volver a verla. Tal confesión provocó en la protagonista emociones muy dudosas. La chica sugirió que el joven podría estar mentalmente enfermo. Sin embargo, el joven no iba a detenerse. Al contrario, siguió tendiéndole la mano con insistencia. Deseando algo de claridad, Senia volvió a preguntarle qué quería de ella. De repente, el chico se puso de rodillas. Este gesto desconcertó aún más a la protagonista. Finalmente, se convenció de que el tipo estaba loco. Reculando, la asustada muchacha le preguntó por qué lloraba. Le pareció que tal vez el joven estaba herido. El desconocido levantó la cabeza. La chica se sintió incómoda por la expresión de su rostro. Decidió ofrecerle ayuda de nuevo. Entonces el joven comenzó a inclinarse. Sentado de rodillas ante la muchacha, le preguntó si quería casarse con él. Por supuesto, Senia se sintió muy desalentada por una propuesta tan inesperada. Con expresión seria en el rostro, el joven le confesó que estaba loco por ella. La chica no entendía por qué un guapo loco tenía que aparecer con los primeros rayos del sol. Ella tenía muchas cosas importantes que hacer y no podía perder el tiempo en tonterías. El tipo juraba que podía encajar absolutamente cualquier golpe. Agarrando a la chica por la pierna, decidió probar suerte de nuevo y preguntarle si aceptaría casarse con él. Sin embargo, esta vez, la chica decidió utilizar la herramienta de campo que tenía en las manos. Senia empezó a gritar y a llamar pervertido al chico. El joven recibió obedientemente los golpes al oír los improperios de la chica. La protagonista se enfadó porque el tipo le agarró el tobillo sin permiso. Al oír la conmoción en el patio, la familia de Senia empezó a correr hacia el lugar. Los indignados padres estaban furiosos porque alguien se atrevía a abusar de su hija. En cuanto los padres de la niña y su hermano pequeño se acercaron al tipo, este volvió a expresar su deseo de tomar a Senia como esposa. Tras estas palabras, los padres se echaron atrás. La madre de la chica pensó que el desconocido no era más que un pretendiente, pero Senia empezó a protestar porque ni siquiera sabía su nombre. La chica dijo que no lo habría matado a golpes con un rastrillo si fuera su novio. Entonces el chico decidió presentarse formalmente. Se llamaba Tesar Nathan Ardiel. El joven estaba firmemente convencido de que estaba destinado a convertirse en el amante de Senia. Al saber su nombre, toda la familia se estremeció. Todos en su asentamiento hablaban del vil y cruel duque Ardiel. Además, al resto de la familia le pareció que el muchacho estaba mentalmente enfermo. Senia pidió a su padre que llamara a un vigilante para que se ocupara de él. De repente aparecieron abruptamente 2 jinetes más. Eran jóvenes vestidos con finas túnicas blancas. Montados en sus caballos, gritaron a la familia de Senia que no hiciera nada. Los desconocidos corrieron hacia el joven, preguntándole qué le había ocurrido. Uno de los chicos estaba muy indignado por cómo la familia de Senia se atrevía a tratar tan cruelmente su favor. La chica no daba crédito a lo que oía. Adivinó que el joven pelirrojo era un caballero de las alas rojas y que el otro sirviente era cierto mago brillante. Orgulloso de sí mismo, el mago confirmó las palabras de la muchacha.
solo que él no esperaba en absoluto que en pocos segundos le golpearan con un rastrillo. Enfurecida, Xenia dijo que si formaban parte del escuadrón de cazadores de dragones, entonces ella era la madre de los dragones. La muchacha se negó a creer hasta el final en la veracidad de sus palabras, por lo que llamó farsantes a los desconocidos. El sirviente suplicó a Tesar que le salvara. Entonces Su Alteza le dijo a Xenia que si no le creía, no le quedaba otra cosa que hacer. El joven argumentó que Mol no fingen ser lo que no son. Xenia dejó de golpear al mago cuando oyó el ruido de cascos a lo lejos. El sirviente pelirrojo le dijo a Tesar que la caballería montada se había retrasado un poco, pero que aún así había llegado al lugar. Entonces, la protagonista y sus padres se convencieron de que lo que había dicho Tesar era cierto. El loco resultó ser un duque de verdad. Ante la incomprensión de los demás, el duque juró a la chica que la buscaría una y otra vez, sin importar el tiempo que hiciera falta. El duque de Tesar, Nathan Ardiel, se inclinó una vez más ante la protagonista para proponerle matrimonio. La ciudad bullía con la noticia. Fue como un trueno. Los lugareños no podían creer que el duque hubiera acudido a su pueblo para pedirle matrimonio a una plebeya cualquiera. Xenia no estaba encantada con lo que estaba ocurriendo. Esta vez, la familia de la protagonista recibía al duque en su casa. Xenia preguntó por qué el duque la había elegido para casarse con ella, ya que ni siquiera se conocían. Tesar dijo que por supuesto que no se conocían, y añadió que para Xenia debió de ser muy aterrador verle llegar de repente y proponerle matrimonio. Sin embargo, le gustaría mucho que la chica aceptara la propuesta. Prometió que, si ella quería, le daría toda la gloria y la riqueza de este mundo. Sin embargo, Tesar se mostró dispuesto a aceptar el rechazo de la proposición, pues para él era mucho más importante que Xenia estuviera viva. La madre de la niña entró en la conversación. A pesar de las protestas de su hija, quería asegurarse de que el duque no se retractaría después de la boda. Tesar hablaba en serio, así que para demostrar la seriedad de sus intenciones, prometió prestar juramento en la iglesia. Su determinación fue sorprendente. Una promesa en el templo se hace en nombre del Dios del orden. Si alguien se atreve a romper el juramento, recibirá inmediatamente como castigo el castigo de Dios. Cogiendo el toro por los cuernos, la muchacha decidió ver si podía obtener una compensación en caso de divorcio. El duque dijo que Xenia no debía preocuparse por ello, pero que, si así lo deseaba, lo mencionaría durante sus votos. Tesar, Nathan Ardiel. El brillante mago Bael y su ayudante, el caballero del ala roja, eran los únicos que podían derrotar a los dragones. Para reclamar el trono, el duque había matado a toda su familia. A Xenia le perturbaba enormemente que una persona así quisiera pedir su mano en matrimonio. Después de que la colega de Xenia escuchara la historia, le preguntó qué pensaba la chica del hijo del mercader, el señor James. Este joven también buscaba a la protagonista para pedirle matrimonio. Al oír que este chico vendría después de la hora de cierre, Xenia dijo inmediatamente que su jornada laboral había terminado. La chica corrió con todas sus piernas hacia su casa para no encontrarse accidentalmente con el hijo del comerciante en la calle. De repente, alguien la llamó por su nombre. Xenia se detuvo. Quería evitar encontrarse con esa persona. No le gustaba la gente prepotente. James admitió estar preocupado. Quería saber si el duque se le había declarado a Xenia. La chica confirmó sus temores. El hijo del mercader agarró a la protagonista y le preguntó si había rechazado al duque. Él creía que Xenia debía convertirse en su esposa. Ante tal grosería, la muchacha respondió con fuerza. Soltándose de las manos del desconocido, golpeó con todas sus fuerzas al tipo con una bolsa en la cara. Bajo los gritos de amenaza masculinos, la protagonista huyó a casa. A pesar de que ambos eran los únicos solteros del pueblo, la chica no iba a casarse con él. Por eso quería marcharse de aquel remanso. En casa, Xenia fue recibida por su madre. La muchacha estaba preocupada por si el duque no estaba en su casa. Resultó que Tesar no tenía dónde dormir,
Así que la madre de la protagonista le indicó que buscara una habitación libre en casa de su abuela. Xenia se sintió incómoda por la presencia del duque. Su madre supuso que se quedaría aquí hasta obtener el deseado consentimiento para el matrimonio. Cuando la protagonista se fue a trabajar, el duque convenció a su madre de que Xenia se sentiría feliz con él. La chica siguió resistiéndose, llamando chiflado al duque. No entendía por qué, entre todas las posibles candidatas, la había elegido a ella. Sin embargo, la madre de Xenia dijo que no importaba si estaba loco o no, porque en los votos figuraba una cláusula de compensación económica. De repente, el resto de la familia irrumpió en la habitación. El padre y los hermanos menores dijeron que estaban en contra de este matrimonio. Mientras tanto, el duque esperaba fuera. Saliendo hacia él, la muchacha le preguntó cuánto tiempo llevaba esperando. Resultó que Tesar había entrado nada más despertarse. Sin embargo, no llamó a la puerta, pues no quería molestar a Xenia mientras dormía. Todo este tiempo le pareció a la protagonista como si su interlocutor brillara como una estrella. La chica decidió hablarle de la boda. El duque, emocionado, esperaba una respuesta positiva, pero Xenia dijo que de momento no iba a casarse. Pero, según ella, no era demasiado crítica con la idea. Esta respuesta bastó para que el duque se sintiera aliviado. Parecía que iba a volver a llorar. Xenia le pidió a Tesar que no llorara, pues tenía una condición. El duque estaba tan radicalizado que no tenía ningún problema en permitir que le cortaran un brazo, una pierna o cualquier otro miembro. El duque, emocionado, comenzó a ofrecer a la muchacha diversos regalos, entre ellos un castillo en su honor, el ataúd de un emperador o incluso el corazón de un dragón. Xenia rechazó avergonzada tan valiosos regalos. La muchacha agarró la mano del duque. Por alguna razón, este gesto le sorprendió enormemente. Resultó que lo único que Xenia quería era que el duque la ayudara en la granja durante una semana. Era el deseo de su familia, ya que sus padres consideraban que Tesar no debía mirar su trabajo con desdén. El duque se sorprendió gratamente de que esta petición fuera la única condición de Xenia. Tesar dijo que Xenia podía contarle cualquiera de sus deseos, ya que no se perdería ni un solo detalle. El joven estaba encantado de hacer cualquier recado. Por ejemplo, dar de comer a las gallinas, recoger huevos, arreglar el suelo, arar la tierra y muchas otras cosas. Parecía como si este hombre pudiera hacer absolutamente de todo. A Xenia le sorprendió que pudiera sentirse bien incluso después de un trabajo agotador. Con dificultad, la protagonista convenció al duque para que descansara. Parecía como si pudiera sustituir a toda una máquina agrícola de alta calidad. Mientras Tesar descansaba bajo un árbol, Xenia se le acercó para preguntarle si se aburría sentado solo. El duque admitió que el tiempo pasaba volando mientras la observaba. A continuación, la protagonista invitó al joven a dar un paseo con ella por la ciudad. La chica, confundida, le preguntó si había conseguido instalarse en la casa de su abuela. El príncipe dijo que estaba satisfecho porque se sentía feliz de vivir no muy lejos de Xenia. A la protagonista le costó entenderle. Argumentó que Tesar hablaba con demasiada ligereza, ya que el príncipe seguramente debía de estar apretado en la pequeña casita de campo del pueblo. El duque admitió que no trataba de ganarse así su favor. En realidad, se sentía cómodo viviendo en un alojamiento así, lo que sorprendió bastante a Xenia. Tesar insistió en que no mentía. Eso le gustó a la muchacha, pues, como dijo, no le gustaban los mentirosos. El duque dijo que lo sabía, pues Xenia despreciaba las mentiras y las intrigas. La muchacha se sorprendió de que aquel joven supiera tanto sobre ella. Las lágrimas que aparecieron en las mejillas del duque hicieron que la muchacha se preguntara si realmente era tan malo como decían. Le preguntó por qué lloraba tanto. El duque, desconcertado, confesó que solo se comportaba así en presencia de Xenia, con la intención de secar las lágrimas del duque. La muchacha confesó que después de tales palabras, sobresiente como una mala persona. El joven quiso discutirlo, pero en cuanto Xenia le tocó la cara, todas las palabras parecieron salir volando de su cabeza.
La chica le preguntó si estaba seguro de que era su primer encuentro. La expresión del duque cambió al instante. Parecía como si no quisiera decir la verdad. Tesar afirmó que era la primera vez que estaba tan cerca de ella. También era la primera vez que se veían. El sombrío duque decidió no molestar más a la muchacha con sus preguntas. Xenia se ofreció a acompañarle por el camino que lleva al mercado y a la escuela en la que trabaja. Tesar aceptó en silencio, y la muchacha empezó a especular en silencio sobre cómo podría parecerse a su antigua amante. Xenia sugirió ir primero a la escuela. Quería recoger las cosas que se había dejado accidentalmente tras su infructuosa huida del hijo del mercader. Dejando al duque en la calle, la muchacha se dirigió a la escuela. Solo que no consiguió llegar, porque de repente fue agarrada por la mano de James, que todo este tiempo se había escondido detrás del edificio. La chica, indignada, volvió a darle una bofetada en el brazo al maleducado. James estaba indignado porque Xenia había tenido una cita con el duque. Siguió alimentándose de ilusiones sobre su matrimonio. Solo la protagonista decía que estaba dispuesta a morir de soledad en su vejez, con tal de no casarse con James. En el fondo estaba muy asustada por la persecución del hijo del mercader, aunque intentaba ocultarlo. Sus temores se confirmaron, pues James levantó de repente la mano para golpear a Xenia. Tal comportamiento enfureció enormemente a Xenia. Le sorprendieron las palabras de James, ya que Tesar nunca le había dirigido una mala palabra. Así que la chica intentó golpear a su atacante entre las piernas. Solo que cuando dio el golpe, se oyó un fuerte crujido. La protagonista se sorprendió porque ni siquiera tuvo tiempo de golpear. Resultó que Tesar había logrado interceptar la mano de James y la sujetó con fuerza mientras el tipo empezaba a gritar. El duque le preguntó amenazadoramente al tipo a quién se atrevía a levantarle la mano. Xenia se sorprendió del cambio tan radical que se había producido en el carácter de Tesar. Xenia incluso había olvidado quién era en realidad. Un hombre cruel que justificaba los rumores, Tesar Nathan Ardiel. La protagonista empezó a sentir miedo. Al notar el terror en sus ojos, el duque soltó rápidamente a James y comenzó a disculparse con Xenia. Por educación, incluso le preguntó si la había asustado con sus acciones. A la chica no le apetecía admitir su miedo, así que empezó a negar sus palabras. Como un verdadero caballero, el duque comenzó a disculparse por su tardanza. Resultó que se había sorprendido al enterarse de la boda. A Tesar le resultaba difícil pensar que Xenia ya tuviera a alguien en mente. Las acciones del duque parecían extremadamente irracionales. Fue tan imprudente al declararse, y ahora también se sorprendía. Aún así, la muchacha confesó que no había nada entre ella y el hijo del mercader. Se sintió avergonzada por el alivio con que Tesar tomó esta información. Mientras tanto, mientras los jóvenes estaban ocupados hablando, James intentaba ocultarse de ellos. Al notar que Tesar estaba a punto de hacer algo, Xenia lo detuvo. Pero incluso a pesar de este gesto, el hijo del mercader seguía resentido e insultando a la chica. Parecía que Xenia estaba a punto de perder los nervios en cualquier momento. Estaba indignada por la insolencia de aquel insolente. Sin embargo, en lugar de enzarzarse en una pelea, la muchacha agarró astutamente de la mano al sorprendido Tesar y le dijo que muy pronto se convertiría en una auténtica condesa. El excitado Tesar miró a la chica con auténtica alegría, mientras el sorprendido James seguía arrastrándose bajo sus pies. Con toda seriedad, la protagonista repitió sus palabras. Volvió a decir que se casaba con el duque, Tesar Nathan Ardiel. Parecía como si en ese momento algo se estremeciera en el corazón de los jóvenes. Sin embargo, Xenia quería deshacerse de James de una vez por todas, así que continuó jugando a ser una chica cariñosa y prometida delante de él. Al darse cuenta, el duque decidió seguirle el juego. Con toda confianza, declaró que si Xenia se convertía en su esposa, haría por él todo lo que ella deseara. Sea como fuere, convencida de su poder, la chica pasó a las amenazas. Con indirectas directas, le dijo a James que no tendría ningún problema en destruir a una rata como él. El chico
Tembloroso, salió corriendo. Con una sonrisa en la cara, Xenia estaba realmente exultante. Solo cuando James desapareció de su vista, soltó inmediatamente la mano del duque. El joven, exultante, empezó a preguntar a la muchacha si realmente estaba dispuesta a casarse con él. La muchacha dijo torpemente que sí, pues parecía que ya no tenía elección. Al darse cuenta de ello, Tesar dijo que podía esperar, ya que no le era difícil conceder todos los deseos de Xenia. Bajando los ojos, el duque admitió que no le importaría que ella tuviera un amante. Solo deseaba que Xenia se casara con él. Tal afirmación sorprendió enormemente a la muchacha. Incluso le pareció que había oído mal, y parecía que Xenia estaba ligeramente enfadada por el hecho de que para Tesar la prioridad era que ella fuera su cónyuge según los documentos. El duque no exigía amor a la protagonista, pero en ese caso ella tenía aún más dudas. En ese caso, si los sentimientos no eran importantes para él, ¿por qué la había elegido a ella? Tesar tendió la mano a la chica. Le confesó que el matrimonio era la única forma de protegerla. En ese momento, la chica se dio cuenta de que ya no podría evitar responder. Ahora debía decidirlo todo. Y para gran felicidad del príncipe, la respuesta de la protagonista resultó ser positiva. Xenia no sabía de qué quería protegerla y qué secretos guardaba, pero por alguna razón estaba segura de que aquel joven era su destino. Al duque le pareció que esta vez Xenia iba mucho más en serio. La muchacha decidió preguntarle una vez más si estaba dispuesto a casarse con una simple maestra de pueblo. La protagonista dudaba de que pudiera ser un buen partido para el duque. Le pareció que Tesar iba a llorar de nuevo. En ese momento se sentía realmente feliz. El duque confesó que había esperado tanto tiempo para esto. La muchacha, avergonzada, empezó a justificarse ante Tesar. Parecía que no sería capaz de cumplir sus expectativas, ya que era una plebeya corriente. Sin embargo, tal cosa no molestaba en absoluto al duque. Estaba dispuesto a matar a cualquiera que mirara mal a Xenia. Los emocionados miembros de la familia no podían creer que Xenia fuera a casarse. La chica estaba muy guapa con su vestido nuevo. Afortunadamente, la protagonista no iba sola a la finca del duque, sino acompañada de su familia. Es más, Tesar insistió en ello. Se había ganado muchos enemigos. Temía que pudiera pasarle algo a la familia de Xenia. La muchacha estaba preocupada por si podría volver al pueblo cuando la iglesia confirmara su matrimonio. De repente, una criada alertó a Xenia de que había llegado un duque. Un joven había llegado con un coche de caballos. Tesar anunció que había venido para llevarse a Xenia. Parecía dispuesto a llorar en cualquier momento. La muchacha se sorprendió de su amabilidad. Con una sonrisa en el rostro, Xenia anunció que le había estado esperando. Muy pronto comenzaría la ceremonia en los terrenos de la iglesia del Dios del Orden. Uno de los ministros dijo a los futuros esposos que revisaran sus solicitudes antes de la ceremonia. Un extraño sentimiento surgió en el corazón de Xenia. La muchacha no entendía qué provocaba su excitación. De niña, cuando iba a la iglesia con su familia, por alguna razón se sentía enferma cada vez. Seguramente por eso a Xenia no le gustaba ir a la iglesia. El ministro dijo a los recién casados que extendieran las manos. Los novios acataron obedientemente las instrucciones del pastor, que empezó a leer una oración en un idioma desconocido. Tras las palabras del ministro, apareció un resplandor en la mano de la mujer. A la muchacha empezó a parecerle que la luz había penetrado en su cuerpo. De repente, Xenia oyó una voz cálida, que por alguna razón le resultó familiar. La persona desconocida le preguntó a la chica si esta vez encontraría la felicidad. La chica no entendió nada, pero, de repente, despertó al ser abordada por el duque. El joven estaba preocupado por el estado de la chica. La incomprensible protagonista preguntó sobre lo que estaba pasando. Le parecía que había hecho algo malo. Resultó que Tesar estaba agitado por el hecho de que durante todo ese tiempo, Xenia había permanecido sentada e inmóvil durante la inspección. La chica declaró como si se sintiera mejor. Sin embargo, a la muchacha le pareció que había pasado una eternidad
a pesar de que su locura temporal resultó ser solo un breve momento. El funcionario eclesiástico declaró que su matrimonio había sido confirmado. También advirtió a la joven pareja de que fueran conscientes de que el Dios del orden les vigilaba en todo momento. Kesar estaba preocupado por el estado de Xenia. Aunque la muchacha negaba su excitación, al joven le parecía que estaba actuando. Además, el duque tuvo que disculparse por no haber tenido tiempo de preparar las alianzas con antelación. A la protagonista le costó entender por qué su futuro esposo no dejaba de disculparse. Sobre todo la chica dijo que estaba dispuesta a esperar hasta la boda. Después de todo, es una mujer fuerte. El chico tendió la mano a la chica, queriendo ayudarla a subir al carruaje. También Tesar estaba de acuerdo con su afirmación, porque, según él, Xenia es tan ágil que puede saltar a un árbol desde el primer piso sin problemas. La chica, confusa, no entendía cómo lo sabía. Tesar dijo que la primera vez que se vieron, vio a Xenia subirse a un árbol y huir de la escuela. El duque no quiso confesar cómo se había enterado. Sin embargo, la chica le prometió que no volvería a hacerlo. Con una sonrisa en la cara, el chico afirmó que le parecía bien, ya que también le gustaría conocer su otra faceta. Tesar le preguntó si se le daba bien trepar a los árboles. La chica aceptó, pero le preocupaba que la hacienda se enterara, ya que ese comportamiento se consideraba inapropiado para una duquesa. El duque se rió. De repente, el mago Bael, que acompañaba a los carruajes a caballo, también decidió meterse en su conversación. Llamó servil al duque. Sorprendentemente, Tesar reaccionó con bastante calma ante tal grosería. El mago no quería admitir que estaba equivocado, así que el duque le dijo que lo ignorara. La chica dijo que estaba bien, sobre todo porque recibió una buena paliza de ella la primera vez que se vieron. Xenia admitió que este mago le recordaba a su viejo amigo. Mientras tanto, al protagonista le atormentaban los pensamientos sobre la voz de la iglesia. La chica intentaba comprender si era real. De repente, el duque tocó a Xenia para despertarla. La chica empezó a preguntar cuánto hacía que habían llegado. El duque dijo que no hacía mucho que habían llegado. Quiso llevar a la niña en brazos, pero se detuvo a tiempo, pensando que sería descortés sin su consentimiento. Al bajar del carruaje, Tesar le dijo a Xenia que se tomara su tiempo y se aseara. La desaliñada muchacha respondió que no necesitaría mucho tiempo para eso. Al ver la mansión a espaldas del príncipe, la muchacha quedó muy sorprendida. Era una casa lujosa, con una fuente en el terreno, además de otros adornos caros. El duque dio la bienvenida a la muchacha a su nuevo hogar. Xenia se sorprendió al ver tal cantidad de sirvientes. Le pareció como si se encontrara en un mundo completamente distinto. Uno de los criados le preguntó si esta era la chica que debía acompañar al duque. El duque aceptó y dijo que ellos cuidarían de la muchacha que llegaba. Los criados se inclinaron cortésmente. Xenia notó que, en presencia de los criados, la voz del duque se volvía notablemente más fría. Mientras tanto, uno de los criados se presentó. Solet Northcliffe era el mayordomo de la mansión. Xenia también se presentó ante él. Después, el duque dijo que ya era bastante tarde y que la muchacha podía ir a sus aposentos. Al entrar en la mansión, la protagonista quedó sinceramente sorprendida por aquel lujo. Le sorprendían hasta los detalles más insignificantes. Por fin, Xenia pudo examinar sus aposentos. Era una habitación elegante, amueblada con muebles exquisitos. El mayordomo le dijo a Xenia que le avisara si necesitaba algo. También le presentó a sus dos criadas personales, Mia y Daisy. Después de eso, el mayordomo se despidió, diciéndole que podría darle una vuelta por la mansión mañana si Xenia lo deseaba. Además, Xenia quiso acompañar a las criadas a la salida, pero éstas se quedaron, insistiendo en que la chica estaba cansada del camino y que probablemente debería darse un baño. En cuanto la protagonista se opuso, la desnudaron de inmediato y la metieron en la bañera, a pesar de su ligera resistencia. Puesta en camisón, la muchacha se disponía a acostarse. En cuanto salieron las criadas, Xenia se arrojó de inmediato a la cama. La cama resultó ser de su agrado. Es más,
La muchacha se sintió como si estuviera tumbada en las nubes. Xenia estaba contenta, pues nunca antes había tenido la oportunidad de tumbarse en un mueble tan lujoso. Sin embargo, al llamar a las puertas de los aposentos, alguien molestó a la muchacha. Resultó ser el duque. El joven parecía muy avergonzado. Resultó que Tesar quería asegurarse de que la chica estuviera cómoda. Incluso se ofreció a cambiarle la cama por una más ancha. Tras descubrir que la estaban espiando, una avergonzada Xenia pidió al duque que no dijera nada más, pues de lo contrario, se moriría de vergüenza. A pesar de que las palabras no fueron dichas en serio, el duque se las tomó negativamente. La muchacha empezó a inventar excusas, demostrando que no iba a morir de verdad. Una vez solucionado esto, la chica decidió preguntar qué quería el duque. Xenia hizo un gesto al joven para que entrara en sus aposentos. El duque comenzó a preguntarse si la muchacha necesitaba algo más. Xenia dijo que estaba bien con todo, pero que no estaba del todo segura de merecer todas esas comodidades. El joven le dijo a la muchacha que ella merecía esas comodidades más que nadie. En su opinión, todo el mundo tiene derecho a pedir lo que quiera, así que Xenia no debería tener que pensar en esas cosas. La chica afirmó que cuanto más hablaba con él, más se daba cuenta de lo que intentaba decirle. Tesar se disculpó. Xenia le dijo que no tenía nada por lo que disculparse, y también le preguntó si había contratado nuevos sirvientes para ella. Resultó que el duque había elegido entre las personas en las que más podía confiar. Entre ellos, el joven conocía desde hacía mucho tiempo al mayordomo Solette Northcliffe, a la criada Nana y a algunos otros a los que Xenia iba a conocer mejor. El duque había afirmado que estos sirvientes estaban dispuestos a pasar sus gargantas bajo el cuchillo por su bien, así que sin duda podrían ser un buen apoyo. La muchacha agradeció sinceramente al duque, pues se sentía sumamente halagada por la forma en que se preocupaba por ella. Estas palabras conmovieron el corazón del joven. Tesar comenzó a derramar lágrimas una vez más. Enjugando las lágrimas del duque, la protagonista le prometió que siempre estaría a su lado. El muchacho se disculpó por su debilidad emocional. Dijo que debería haberlo hecho desde el principio. La chica no entendía muy bien de qué hablaba Tesar. Sin embargo, le aseguró que lo estaba llevando todo bien. El duque dijo que creía saberlo todo sobre Xenia. Y eso parecía ser cierto, ya que de alguna manera incluso había conseguido averiguar su talla de ropa. Sin embargo, al chico le sorprendió que Xenia pudiera tocar a otras personas con tanta facilidad. La chica empezó a justificarse, diciendo que lo hacía porque estaba acostumbrada a consolar a sus hermanos pequeños. Xenia prometió no volver a hacerlo. Sin embargo, el duque no estaba en contra de tal cosa. Al contrario, este tipo de cosas incluso le complacían. La muchacha, avergonzada, se dio la vuelta, diciéndole al príncipe que no debía llorar más. A ella le importaban las opiniones de los demás al respecto. Sin embargo, al duque le fue indiferente. Afirmando que se había excedido, Tesar le dio las buenas noches y abandonó los aposentos. Un nuevo día había comenzado. Como cualquier otra chica, la mañana de Xenia comenzaba con un cambio de ropa. Hoy la chica llevaba un exuberante vestido azul. No podía creer que la ropa pudiera cambiar tan fácilmente a una persona. La entusiasta criada confesó que vestir a Xenia era un placer, ya que era muy guapa. La criada confesó que no se arrepentía de haber sido despedida de su trabajo en el pasado. Entonces Xenia se enteró de que esas criadas no habían trabajado antes en el castillo. Resultó que los propios hombres del duque se acercaron a ellas y les prometieron mucho dinero si conseguían trabajo con ellos. La protagonista se puso a cotillear con las criadas, pero su interesante diálogo se interrumpió cuando el mayordomo entró en los aposentos para preguntar qué quería desayunar la señora. Tesar también comunicó a través de los criados que le gustaría saber si Xenia quería hacerle compañía en la cena. La muchacha dio su consentimiento. El mayordomo prometió organizarlo todo y también decidió familiarizar a Xenia con la historia de la casa, así como con sus nuevas funciones. La visita incluyó muchos lugares interesantes, como el jardín, el refectorio y otros lugares.
La muchacha estaba tan entusiasmada con el interior de la finca que ni siquiera consiguió cansarse tras el largo paseo. Lo que más le gustó a Xenia fue la actitud de los criados. Por alguna razón pensó que todos la odiarían. Sin embargo, afortunadamente, todo salió bien. Cierto es que a la chica le costó encontrar puntos en común con la mayordoma, la señorita Solet. A Xenia le molestaba el hecho de que no quisiera establecer contacto. Queriendo mejorar el ambiente, la protagonista empezó a preguntar a la mayordoma si sabía que la futura esposa de Tesar vendría a la finca. Resultó que esta información era conocida desde que se convirtió en duque. Todos los empleados de la casa esperaban ansiosos la llegada de la nueva señora. Sin saberlo, Xenia preguntó si el mayordomo esperaba su llegada. El criado asintió, diciendo que así se lo había ordenado el duque. La muchacha notó un ligero parecido en los caracteres del mayordomo y Tesar. Xenia admitió que desearía estar más cerca de la familia Solet. Terminadas las cortesías, la protagonista se dirigió a la última puerta en la que no tuvo tiempo de entrar. La mayordoma había dicho que esa puerta conducía a la biblioteca del señor. Según la señorita Solet, el duque viene aquí a menudo. Suele trabajar en la biblioteca si está en la finca. La muchacha miró todos los detalles con interés. Por ejemplo, consiguió averiguar que el duque era zurdo. Había varios libros sobre la mesa, entre ellos El mundo de los dioses y La leyenda del guerrero dorado. Xenia no esperaba que al duque le gustara ese tipo de literatura. De repente, un niño pequeño entró en la biblioteca. Después de hablar con él, el mayordomo le dijo que tenía que marcharse un rato. Xenia dijo que se quedaría en su habitación. La mirada del mayordomo se tornó sorprendida. La protagonista no entendía qué había sorprendido tanto al criado. Xenia tenía muchas preguntas. Era una lástima que no hubiera nadie que pudiera responderlas. La muchacha estaba a punto de marcharse a sus aposentos cuando de repente se fijó en una daga que le llamó la atención. La protagonista quiso tocarla, pero de repente sus manos fueron interceptadas por el príncipe, que había estado todo este tiempo a sus espaldas. Pronunció el nombre de la chica. Tesar pidió educadamente a Xenia que no tocara la daga. La muchacha, avergonzada, se disculpó por su curiosidad. El duque le dijo que todas las cosas de la casa le pertenecían, excepto esta daga. Resultó que el puñal era peligroso debido a su maldición. Sorprendida, la chica preguntó al duque por qué no lo escondía. Tesar dijo que era una red de seguridad. Hubo un pequeño malentendido, por lo que Xenia supuso que el duque deseaba maldecir a alguien. El joven volvió a pedir que no se tocara la daga, porque incluso tocando el cristal, la muchacha experimentaría dolor. Xenia no discutió, sin embargo Tesar seguía con cara de desconcierto. A la chica le costaba entender por qué actuaba así. El joven dijo que hoy le gustaba mucho el atuendo de la chica. Xenia, confundida, agradeció el cumplido. La chica, feliz, dijo que todo era gracias a los sirvientes, ya que habían hecho un muy buen trabajo vistiéndola. Según Xenia, a pesar de su excitación, todo salió a pedir de boca, porque los criados resultaron ser muy buena gente. Tal reacción agradó al duque. Le preguntó si Xenia había disfrutado de la comida. La entusiasta muchacha admitió que había comido más de lo que su estómago podía contener. El duque se sintió ligeramente molesto por no haber tenido la oportunidad de compartir una comida con Xenia. Deseoso de pasar más tiempo con la chica, el joven le preguntó si le importaría tomar una taza de té con él después de cenar. Xenia aceptó encantada. A pesar de su determinación, el duque era bastante cauto en muchas cosas. Sentados alrededor de una taza de té, Tesar dijo que quería preguntarle algo antes de su matrimonio. Según él, el título de duque obligaba a celebrar una gran boda. Sin embargo, tales excesos le parecían incómodos al joven, así que dijo que le gustaría acortar la ceremonia. La chica, emocionada, le preguntó qué pasaría si decidía acortar la ceremonia. Tesar afirmó que, en ese caso, tendría que deshacerse de varias personas que se habían vuelto en su contra. Tal revelación hizo dudar a la muchacha.
Xenia se preguntó si no sería mejor que el mayor número posible de personas supiera de su boda. Durante un rato, al duque le costó responder con sinceridad a esta pregunta. Sin embargo, Xenia intentó apoyarle de todo corazón, y bajo la influencia de su bondad, Tesar accedió a invitar a la boda solo a aquellos que no se opusieran a su unión. El duque no esperaba que la boda pudiera ser tan problemática. La muchacha preguntó bromeando si habría invitados a la ceremonia que desearan llevarse su cabeza. Tesar afirmó que nadie se atrevería a hacerlo, pero por la expresión de su rostro parecía como si definitivamente hubiera alguien que se atreviera a oponerse. El duque admitió que su hermana se oponía a esta unión. Es más, ahora mismo se encontraba en esta mansión. Xenia dio un respingo de sorpresa, ya que no esperaba que ningún familiar de su futuro marido viviera en la mansión. Tesar había dicho que vendría a la boda. La protagonista se sorprendió por las circunstancias, pues antes pensaba que el duque había matado a toda su familia. Sin embargo, había una hermana que odiaba sinceramente a su hermano. Sin embargo, Xenia no veía ningún problema en su presencia, ya que Tesar estaba convencido de que su hermana pequeña no podría interferir en la ceremonia. Aunque las dudas seguían royendo al joven, el duque sugirió a Xenia que la inscribiera como hija del varón de la frontera norte. La muchacha no protestó, porque comprendía bien que en esta situación el alto estatus tiene un significado especial. Por fin, la protagonista decidió preguntar una vez más si había algo que debiera saber. El duque empezó a sonrojarse. Tesar intentó decir algo, pero solo al tercer intento consiguió decirle a su futura esposa que tendrían que besarse durante la ceremonia. Los jóvenes empezaron a sonrojarse furiosamente. La muchacha, que en realidad no tenía elección, aceptó el beso ante un numeroso público. El duque no daba crédito a lo que oía. Tesar tenía miedo de que la chica enfermara si la tocaba. La muchacha estaba nerviosa por su primer beso, pero le costaba entender qué provocaba tanta timidez en el duque. Queriendo distraerse del incómodo momento, la chica empezó a servir té en la taza vacía del duque. El joven, aturdido, bebió vertiginosamente la taza de bebida caliente al son de la incomprensión de la muchacha. Xenia se aventuró a decirle al duque que no tenía buen aspecto. El joven hizo lo posible por ocultar su excitación, aunque sus orejas sonrojadas le delataron. Tesar estaba a punto de retirarse, pero Xenia lo detuvo, iniciando de nuevo la conversación sobre el beso. No queriendo avergonzarse más, el duque prometió hacer todo lo posible para que la muchacha disfrutara de todo. No deseaba demorarse más en presencia de su futura esposa. Quedaba una semana para la ceremonia nupcial. Los preparativos de la celebración ocupaban casi todo el tiempo libre de Xenia. Hoy debía llegar gente de la boutique más famosa de la capital, el Gorrión de Agua Espumosa. Tendrían que tomar las medidas, según las cuales se cosería el vestido de novia. Todo este alboroto le parecía a Xenia extremadamente fastidioso. La muchacha ya no podía esperar a que cayera la noche para poder dormir bien. Al encontrarse con las empleadas de la boutique, Xenia notó de inmediato sus miradas desdeñosas. Quedó claro por qué Daisy y Mia habían decidido vestirla antes de tomarle las medidas. Un hombre algo mayor se presentó, haciéndose llamar La Carne, del atelier Sparkling Water Sparrow. Empezó a examinar a Xenia. Según él, parecía mucho más hermosa de lo que se decía. Sin embargo, a Xenia no le sorprendió la rapidez con la que se propagaban los rumores. Según el hombre, antes de que la gente descubriera sus orígenes, circulaban rumores mucho más sucios e interesantes. Le pidieron a la chica que abriera los brazos para poder medirle la cintura. ¿Quién iba a pensar que la falta de corsé se convertiría en motivo de burla? Xenia trató de ignorar la arrogancia de los trabajadores. Les molestaba que fuera una plebeya corriente. Sin embargo, la muchacha, sonriendo, se limitó a decir que estaba bastante satisfecha con su figura sin corsé. Uno de los obreros le preguntó groseramente si debía recortarse la cintura, ya que en la capital estaban de moda las cinturas estrechas. No queriendo tolerar la insolencia ajena, Xenia preguntó el nombre del trabajador del atelier, que hizo un comentario cáustico.
Definitivamente, la protagonista no era el tipo de persona que toleraría semejante grosería. Xenia repitió su pregunta, queriendo intimidar aún más al trabajador del taller. Cogiendo la cinta métrica, Xenia decidió comparar su cintura con la de la maleducada que se atrevió a sarcasmearla. Resultó que la cintura de la protagonista ya era 5 centímetros más estrecha. Xenia agradeció a la trabajadora su consejo y le preguntó si se habría atrevido a hablar así si tuviera delante a la hija del emperador. Después, Xenia ordenó a las criadas que acompañaran a la trabajadora a la salida. Incluso después de disculparse, no iba a perdonar semejante actitud. En un principio, los trabajadores la habían despreciado como a una simple palurda, pero no podían ni pensar que llegaría a ser tan arrogante. Tras disculparse por su empleada, la Carn prometió encontrar un sustituto. Se dio cuenta de que debía ser mucho más cortés con aquella mujer, ya que su disgusto podría acarrearle indirectamente el desagrado del propio duque. Xenia decidió echar también al resto de los trabajadores. La Carn comenzó a justificarse, pero sus argumentos poco importaban a nadie. La muchacha amenazó a los trabajadores con que si no se marchaban ahora, más tarde le contaría al duque todo lo sucedido. Sea como fuere, aunque los trabajadores se marcharon, César se enteró del incidente muy pronto. La muchacha preguntó inocentemente las razones por las que el duque había decidido ir a verla. Xenia no quería distraerle de su trabajo. El duque empezó a preguntar qué había ocurrido durante la toma de medidas. Resultó que, en tan poco tiempo, ya había conseguido deshacerse de ellas. A pesar de las protestas de la muchacha, el joven estaba vehementemente convencido de que los trabajadores del atelier debían pagar con sus vidas por faltar al respeto a su novia. Xenia esperaba una reacción así, pero ante tales métodos de castigo trató muy mal a la muchacha, que convenció al duque de que podía resolver el problema por sí sola. El duque aceptó, decidiendo que no merecía la pena evitarle a Xenia semejante placer. Sin embargo, la muchacha no entendía cómo se podía disfrutar de la crueldad. Las criadas estaban muy preocupadas por saber dónde encontraría su ama el vestido de novia. Sin embargo, Xenia tuvo una idea muy interesante. Se preguntó si las criadas estarían en contacto con sus antiguas compañeras. El director La Carne estaba realmente horrorizado por lo ocurrido. Resultó que la mayoría de sus clientes, incluido el duque de Brumhauer, habían empezado a cancelar sus citas. El enfurecido director del atelier no podía entender lo que estaba ocurriendo. Si los adeptos seguían cancelando sus citas, su negocio iría a la quiebra. La Carne juró que encontraría al culpable de sus fracasos. De repente, un joven de pelo azul entró en el atelier. Dijo que, a juzgar por cómo iban las cosas en la Carnes, no podría volver a pagar. La presencia de semejante invitado asustó claramente al director del atelier. El señor Bolderick, que así se llamaba el tipo, estaba indignado porque algunos pedidos ocupaban toda la bodega del barco. El pedido de la Carn estaba entre ellos. Contratando hombres, el señor Bolderick ordenó que se llevaran del atelier todo lo que se pudiera vender. El director del atelier les rogó que se detuvieran. Sin embargo, el señor Bolderick sintió curiosidad por saber quién había puesto al taller en una situación tan terrible. Supuso que cierta joven podría ser la culpable. Para Xenia, los consejos de la Carnes eran demasiado irritantes para tomárselos al pie de la letra. Por lo tanto, no es de extrañar que la protagonista se enfrentara a la búsqueda de un vestido sin la ayuda del atelier. El duque, que acudió a ver a su novia, quedó realmente sorprendido por su belleza. Deseoso de mostrar su admiración, Tesar besó la mano de la muchacha. Este gesto avergonzó a todos los presentes. Según el duque, Xenia estaba tan hermosa que le resultaba difícil apartar la mirada de ella. Xenia estaba demasiado avergonzada para aceptar tan bonitos cumplidos. Le pareció que Tesar estaba claramente exagerando. La muchacha sugirió a su futuro esposo que se quedara con ella y la ayudara a elegir el mejor vestido. Los criados que permanecían a un lado seguían cuchicheando avergonzados. Finalmente, la prueba llegó a su fin.
Resultó que Tesar no era el mejor consejero, ya que estaba más concentrado en alabar a Xenia que en elegir vestidos. Tras dar las gracias a los criados, la muchacha volvió por fin a hablar de la boda. Xenia preguntó al joven por qué la había buscado. Tesar confesó que quería ver a su futura esposa con un vestido. La muchacha se sorprendió, porque pensaba que el duque en estos días estaba demasiado ocupado para esas tonterías. Tras el reciente incidente con los trabajadores del atelier, Tesar quiso convencerse de que aquí tratarían a Xenia de forma diferente. El duque también mencionó que el atelier ya había perdido dinero debido a las bajas ventas. En cualquier caso, Tesar estaba satisfecho de que su negocio hubiera fracasado. Sin embargo, Xenia se agitó, sugiriendo que el duque podría haber estado implicado en sus fracasos financieros. El duque afirmó que no estaba implicado, pero la chica siguió sospechando de él. Tesar confesó entonces que había preparado algo en caso de que ella no pudiera vengarse. El duque no iba a perdonar a los que habían hecho daño a Xenia, tanto si era algo insignificante como si no. Xenia le preguntó qué pasaría entonces si él era una persona así. El joven le respondió que se había convertido en el tipo de persona que ella no podía perdonar, pero que seguía anhelando. Tesar alargó la mano para tocar el rostro de Xenia. La muchacha se preguntó qué cosa tan imperdonable podría haber hecho. Le parecía que había aceptado tantas cosas que no podría corresponderle en el resto de sus días. Desde el momento en que él la había elegido, ella había tenido la oportunidad de hacer todo lo que su alma deseara. Aunque su relación se basaba en un acuerdo, la chica seguía sin subestimarlo. Por eso, Xenia no quería que Tesar la tratara con delicadeza, como si fuera un frágil cristal. La chica narró que, por mucho que lo intentara, le seguía resultando difícil entenderle. Por eso, Xenia sugirió a Tesar que empezara con una simple amistad, aunque tal cosa pudiera parecer extraña desde fuera. Al ver las lágrimas en las mejillas del hombre, la muchacha empezó a urgir una respuesta. El chico accedió dócilmente, a pesar de que Xenia le había dicho que no aceptara ciegamente su opinión. El angustiado joven también declaró que quería empezar con una amistad, ya que ella le gustaba de verdad. A partir de ese momento, empezaron a considerarse amigos. Xenia se ofreció a estrecharse la mano para esbozar con este gesto el inicio de su amistad. Tras el apretón de manos, la chica pidió al duque que se encargara de la ceremonia de mañana, así como del beso. Había llegado el día de la boda. Xenia estaba locamente excitada por lo que estaba ocurriendo, aunque Tesar informó de muchos esfuerzos para calmar a su futuro cónyuge. El duque incluso admitió estar nervioso él mismo. Xenia le pidió que se calmara, pues era poco probable que las cosas salieran bien si ambos no se sentían lo suficientemente cómodos. Tesar prometió a la muchacha que no cometería ni un solo error. Xenia estaba locamente preocupada, pero trató de comportarse como correspondía a una futura duquesa. Los recién casados pronunciaron sus votos cerca del altar, tras lo cual el ministro de la iglesia les permitió besarse. Al quitarle el velo a su amada, el duque dudó, pero luego actuó con mucha seguridad. El corazón de Xenia empezó a latir con fuerza. La joven, excitada, acercó sus labios a los de su marido. El ministro de la iglesia estaba a punto de concluir la ceremonia. Sin embargo, el matrimonio fue interrumpido por la hermana menor del duque, Serendia. La pequeña se oponía a esta ceremonia matrimonial. Xenia se sorprendió al ver a la furiosa hermana pequeña de Tesar frente a ella. Parecían 2 gotas de agua. Las criadas trataron de agarrar a la niña, pero ella seguía arremetiendo. La niña gritona no quería aceptar la decisión de su hermano. Incluso a pesar de semejante catástrofe, Xenia siguió reaccionando al incidente con bastante calma. Tal cosa no es sorprendente cuando un aristócrata toma por esposa a una plebeya. Serendia le gritó a Xenia que no podía casarse con Tesar porque le arruinaría la vida. Xenia no esperaba que la muchacha se preocupara por ella y no por su hermano. El duque, indiferente, ordenó a su hermana pequeña que se marchara. La ceremonia continuó bajo el sonido de los gritos de los niños. El ministro de la iglesia tosió
ansioso por reanudar su discurso y declarar a los recién casados legalmente casados. Más tarde, Tesar se disculpó con Xenia por haber interrumpido la ceremonia. La muchacha, carcajeándose, calificó el incidente de inesperado regalo de bodas. El duque admitió que temía algo así, por lo que no permitió la entrada de su hermana hasta el final de la ceremonia. Nadie esperaba ver a Serendia. Sin embargo, a Xenia le indignó que el duque hubiera encerrado a su propia hermana en la habitación. Para distraer a la muchacha de esta conversación, Tesar decidió hacerle un cumplido sobre su aspecto. Xenia se lo agradeció, admitiendo que se había esforzado mucho para causar una buena impresión a sus invitados. Tesar aseguró a la chica que no debía pensar en la opinión de los demás, ya que él siempre estaría de su lado. La muchacha dio las gracias a los invitados presentes, esperando que hubieran disfrutado de la ceremonia a pesar de haber terminado antes de tiempo. Cansada de los festejos, la novia decidió salir al balcón a tomar el aire. Tesar acudió al lado de la muchacha, pues le preocupaba que su novia se sintiera incómoda en presencia de los invitados. Muchos de los invitados suponían que Xenia estaba retenida a la fuerza en la mansión. La muchacha trató de desmentir los extraños rumores, pero estos siguieron extendiéndose entre los invitados a un ritmo vertiginoso. Para calmar de algún modo sus nervios, la joven novia vació su copa de licor. Tesar se abstuvo de beber alcohol. La conversación de los recién casados se vio interrumpida por un fuerte grito. La hermana menor del duque Tesar colgaba de uno de los balcones tras un intento fallido de angustia. Había que rescatarla urgentemente. A pesar de que era extremadamente peligroso, Tesar decidió salir al balcón por su cuenta y rescatar a su hermana pequeña. Afortunadamente, la niña pudo ser agarrada. Solo que, en lugar de dar las gracias a su hermano por haberla salvado, siguió arremetiendo y empujando. El hermano mayor empezó a reprender a su hermana pequeña. La niña desgreñada empezó a indignarse y le preguntó por qué la había rescatado. Xenia seguía observando torpemente la riña familiar. Parecía como si los dos no se soportaran. Sin embargo, no había nada de malo en ello, ya que los hermanos siempre se comportan así. Tesar estaba a punto de llamar a los criados para que se llevaran a la niña a sus aposentos. A la niña le disgustó mucho que quisieran encerrarla en su habitación, pero su hermano mayor no se inmutó. Cuando la niña empezó a llorar, Xenia se convenció aún más de que ambos eran muy parecidos. La niña decidió intervenir en su conversación. Le preguntó al duque si la atraparía si saltaba. Los sorprendidos hermanos vieron cómo Xenia se quitaba los zapatos. El duque ni siquiera tuvo tiempo de protestar. Parecía que Xenia iba muy en serio. La ágil muchacha saltó desde el balcón sin vacilar. Por suerte, la distancia era bastante corta, así que en un par de segundos la novia ya estaba en brazos de su marido. La pequeña Serendia estaba realmente encantada con lo que veía. Además, Xenia también estaba encantada, porque el duque resultó ser tan fuerte y ágil que pudo cogerla sin problemas. Solo Xenia temía haber hecho llorar de nuevo a su marido. El chico se excusó mientras la chica seguía tocándole la cara. El duque le pidió que no volviera a hacerlo, pues tenía dos corazones que no soportarían algo así. Xenia no se sentía especialmente culpable, ya que se estaba divirtiendo lo suficiente. La chica incluso le aseguró al duque que nunca se haría daño, ya que confiaba plenamente en sus movimientos. Tesar dijo que el salto le había traído muchos recuerdos. La niña empezó a bajar con cuidado, pues no quería provocar otro sollozo a su marido. La niña observaba a los recién casados con torpeza. Parecía como si no pudiera creer lo que veían sus propios ojos. Sintiéndose un poco incómoda, Xenia se presentó a la niña. La protagonista se dio cuenta inmediatamente de que, de tan cerca, la hermana del duque Tesar parecía más frágil de lo que pensaba a primera vista. Xenia se inclinó hacia la chica al ver el corte en su brazo. Una preocupada Serendia se sobresaltó cuando la chica desconocida empezó a acercarse a ella. La protagonista empezó a examinar el brazo de la hermana pequeña de Tesar. Sin embargo, la niña arremetió, golpeando a Serendia en el brazo.
La niña adivinó que Serendia la rehuía al igual que a su hermano. Senia narró que, si no se hacía nada, aparecerían cicatrices en sus hermosas manos. Senia pidió a su marido que trajera medicinas, pues necesitaban curar la mano herida. Al principio, Tesar no podía creer que la orden fuera dirigida a él. Sin embargo, su esposa siguió insistiendo en que fuera a buscar la medicina. Cuando el duque se marchó, la muchacha, excitada, preguntó a Senia qué había hecho con el hombre. Senia no captó enseguida la esencia de la pregunta, así que, en lugar de responder, decidió disculparse ante Serendia por haberla agarrado del brazo sin permiso. Examinando la mano de la chica herida, la protagonista le preguntó por la razón por la que estaba en contra de su matrimonio. Serendia comenzó a asegurarle a Senia que, independientemente de cómo actuara Tesar, ella seguiría sintiéndose desgraciada con él. La muchacha confesó que ella también había sido engañada así alguna vez. Senia estaba segura de que su hermana odiaba a su hermano mayor por haber arruinado a su familia. Sin embargo, en sus pensamientos, la muchacha lo justificaba, pues estaba segura de que el duque de Tesar tenía sus propias razones para hacerlo. Senia dio las gracias a la niña, diciendo que ya era demasiado tarde para cambiar nada. Tras esto, la niña comenzó a llorar. Mientras emitía lágrimas, Serendia era como su hermano. Sin embargo, muchas cosas son frustrantes cuando eres un niño. Queriendo consolar a la niña, Senia la acunó contra sí. Mientras tanto, el duque se hizo a un lado y observó cómo se abrazaban. Por suerte, el banquete nupcial ya había terminado. Serendia se colocó detrás de Senia, agarrándola de la mano. Tesar empezó a disculparse por haber causado tantas molestias. La muchacha no sabía muy bien a qué se refería su cónyuge. Sin embargo, el duque prometió arreglar las cosas enviando a Serendia de vuelta a casa. Senia estaba realmente preocupada por la relación hermano-hermana. Mientras tanto, la niña seguía protestando. No quería abandonar la finca. Serendia temía que, pasado un tiempo, su hermano no volviera a interesarse por ella. La protagonista insistió en que la niña se quedara, pues siempre había querido tener una hermana menor con la que hubiera muchos temas comunes de conversación. Tesar no discutió, permitiendo que su consorte ordenara la presencia de su hermana pequeña. Senia insinuó amablemente al duque que se equivocaba, pero el joven no entendía sinceramente de qué se trataba. Senia comenzó a reprender a Tesar, pues Lady Serendia tiene derecho a permanecer aquí todo el tiempo que desee, ya que también forma parte de la casa de Ardiel. De repente, una niña pelirroja cayó sobre el duque Ardiel, duque Tesar. Probablemente eran sus recuerdos del pasado. Sentada encima del chico, la chica se disculpó con él por utilizarlo como almohada. Senia era una emperatriz. Mientras se escondía, la chica se encontró por casualidad con Tesar. Sin embargo, escapó de inmediato al ser rastreada. En ese momento, el duque quiso que huyera muy lejos, pero pronto corrió el rumor de que la habían capturado. Se encontró con ella una vez más. El duque Tesar había acudido a la emperatriz para notificárselo todo. Aquella mujer que parecía una muñeca era Senia. Era una plebeya que logró convertirse en emperatriz, el punto débil de la familia imperial. Con una expresión tranquila en el rostro, la muchacha le dijo al duque que se habían vuelto a encontrar. Como la última vez, el duque solo quería verla sonreír. Senia le agradeció su ayuda. Al despertar tras un largo sueño, Tesar se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de un largo viaje. «Bael Friedman», preguntó la razón por la que el duque parecía tan abatido últimamente. El mago estaba preocupado por el bienestar de su compañero. Deseoso de cambiar de tema, Tesar preguntó a Bael si recordaba lo que le había pedido. El mago colocó sobre la mesa un anillo con una piedra roja. A petición del duque, Bael lo había fabricado con el corazón de un dragón, solo que no entendía por qué el duque necesitaba un anillo tan fuerte y sagrado. El duque respondió que el anillo era una medida desesperada, destinada a evitar el inevitable final durante el mayor tiempo posible.
Colocando el anillo en su chaqueta, Tesar ordenó al mago que comenzara a crear un arma contra las fuerzas del mal. Bael, que no entendía casi nada, le dijo al duque que había empezado a actuar de forma aún más extraña de lo habitual. El duque no iba a explicarle nada, pues sabía que el mago no le creería de todos modos. Solo le dijo que el mundo perecería pronto. Sin embargo, el mago empezó a objetar, porque las catástrofes, sobre todo las naturales, solo ocurren cada 200 años. El mago conjeturó que ocurriría algo más fatal, pero el duque le advirtió que era mejor no contarle a nadie sus conjeturas. Senia discutió con la hermana pequeña de Tesar, ya que ésta no quería comer nada. La protagonista pensaba que Serendia estaba demasiado delgada para sus 13 años. La protagonista convenció a la niña de que debía comer más, ya que su cuerpo necesitaba resistencia para correr y realizar otras actividades. Senia argumentó que al menos en la barandilla debía saltar a la primera. De este modo, la niña instó a Serendia a comer más. Con gran desgana, la chica empezó a comer. De repente, el duque entró en la habitación. La chica se quedó realmente sorprendida por su aparición, ya que no esperaba verle aquí. De la vergüenza, Senia fue salvada por su hermana Tesara, que de repente anunció que había dejado de comer. El protagonista preguntó al duque Tesar si podía ser más cariñoso con Serendia, ya que era su única hermana. Tesar accedió, aunque no supo decir si era un consejo o una orden. Diferentes recuerdos afloraban a menudo en su mente. La muchacha le pidió al duque Tesar que hiciera todo lo posible, ya que estaba preocupada por Serendia. El duque se alegró mucho de que hubieran conseguido hacerse amigas. Senia estaba igual de contenta por ello. La mente del joven volvió a llenarse de recuerdos de cómo había agraviado a su amada. De repente, Tesar le tendió el anillo en la mano. La muchacha no esperaba ver semejante regalo. Senia se sintió avergonzada, pues el duque ya le había hecho muchos regalos diferentes. Sin embargo, debería haber aceptado este regalo, ya que Tesar insistió en que este anillo estaba hecho especialmente para ella. El anillo era tan cómodo que la chica llegó a sugerir que lo habían encogido para que le quedara bien. A la protagonista le sorprendió que Tesar se hubiera quedado tan callada. Al cabo de un rato, le dijo a la protagonista que bajo ningún concepto se quitaría el anillo de la mano. Senia hizo la promesa de que lo mantendría a salvo. Tras sus palabras, reaparecieron en la mente del duque recuerdos en los que le pedía disculpas. En su cabeza se repetía una y otra vez que lo único que le importaba era mantener con vida a Senia. Ya no soportaba vivir sin ella, sin su sonrisa. Durante el picnic con Serendia, la chica recordó la advertencia de su esposo. Senia preguntó a la niña qué quería hacer para entretenerse. La niña sugirió que tal vez Serendia quería darle unos azotes a su hermano o meterse en algún lío para que se le notara algo de emoción en la cara. Sin embargo, la chica afirmó que no le importaba a alguien como su hermano. Pero Senia no creía a Serendia, pues cada vez que estaba en presencia de su hermano, su humor mejoraba notablemente. A la muchacha le resultaba difícil entender por qué razón Tesar había decidido matar a todos, privándola solo a ella con vida. Era muy consciente de que sus hermanos tenían una mala relación entre ellos. Sin embargo, Serendia no entendía la razón por la que había actuado cruelmente incluso con sus padres. La niña sintió pena, diciendo que habría sido mejor que la hubiera matado. Tesar Nathan Ardiel es un famoso caballero dragón que asesinó a toda su familia por un puesto en palacio. Lo necesitara tanto o no, algo hacía pensar que ese no podía ser el caso. Un pensamiento ridículo surgió en la cabeza de Senia, que tal vez todo esto estaba sucediendo por su culpa. Senia le preguntó al mayordomo si el duque Tesar tenía alguna razón para hacer daño no solo a sus hermanos, sino también a sus padres. Serendia le dijo a la protagonista que solo Solet estaba al tanto de todas las circunstancias, por lo que le gustaría conocerlo todo con más detalle. La chica le preguntó al mayordomo por qué seguía trabajando para el duque, ya que parecía una persona a la que le gustaba su patrón. Entonces la señorita Solet le confesó que le debía la vida al duque.
Según ella, paga su amabilidad haciendo el trabajo que puede hacer. El mayordomo preguntó si era posible que Xenia estuviera celosa porque sentía algo por el duque. El criado se disculpó por su impertinencia. Sin embargo, a Xenia le pareció que las palabras no habían sido dichas de corazón, así que la muchacha decidió preguntar por qué razón no le caía bien al mayordomo. Pero la señorita Solette admitió que no tenía sentimientos de odio hacia Xenia, porque siempre se comportaba amablemente. La protagonista sugirió que el mayordomo no había dicho deliberadamente en el estudio del duque que no se debía tocar su daga. Xenia quería saber de verdad lo que Solette pensaba realmente de ella, y el mayordomo confesó que, según los criterios generales, la muchacha no era apta para el papel de duquesa. Sin embargo, Solette también comprendió la razón por la que el duque había estado esperando a Xenia todo este tiempo. La mayordoma conocía al duque de Thessard desde hacía 10 años, pero solo en los últimos días había sido capaz de verle tan poco agraciado. Solette había confesado que desconfiaba de su ama y había pedido que se le impusiera un castigo característico por ello, pero Xenia se había negado, pues era demasiado amable para castigar a nadie. Solo deseaba hacerse amiga de Solette, así que el mayordomo afirmó que con el tiempo lo haría. Y también Solette añadió que la madre del duque, Mistress Anne-Marie, seguía viva. Aquella noche el duque decidió echar un breve vistazo a los aposentos de su esposa para disfrutar de la vista de ella y luego marcharse. La muchacha le dijo que eso no tenía nada de malo. Le preocupaba aún más que Thessard hubiera estado trabajando mucho esta semana. La chica le contestó que probablemente ella era la razón por la que había terminado su trabajo antes de tiempo. Disculpándose, Duke declaró que quería echar un vistazo a Xenia porque había tenido una pesadilla recientemente. La chica invitó al chico a sentarse un rato en su cama. Excusándose, Xenia dijo que solo quería que se sentara con ella brevemente antes de marcharse. Thessard lo sabía, pero protestó porque no podía sentarse en su cama tan fácilmente. Tal deseo ni siquiera se le pasaba por la cabeza. Agarrando al muchacho por el brazo, la muchacha le amenazó con que, si volvía a negarse, se iría a sus aposentos. El duque se disculpó, pero la muchacha insistió en que se sentara en su cama. Al bajar al sonrojado muchacho a la cama, la muchacha se preguntó si siempre dormía tan mal. Xenia no podía creer en la existencia de pesadillas tan violentas, tras las cuales se despertaba llorando. Sintió verdadera lástima por él. El joven admitió que últimamente ella también. Incluso el día que fue a casa de Xenia a pedirle matrimonio, siguió atormentado por las pesadillas. El protagonista se preguntó si ella estaba entre esas pesadillas. El chico confesó que Xenia aparece en todos los sueños que tiene. Acariciando la cabeza de su marido con la mano, la chica prometió que intentaría no aparecer más en sus sueños. Entonces, Xenia preguntó al duque si no estaría más tranquilo si empezaban a dormir juntos. La muchacha, avergonzada, temía ser malinterpretada. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió, ya que Thessard empezó a enrojecer incontrolablemente debido a la vergüenza. Entonces, la chica le anunció que no tenía que acostarse con ella, pero el joven seguía avergonzado, ya que era la primera vez que Xenia hablaba de esas cosas. El protagonista, por el contrario, replicó que la situación habría sido más extraña si ella hubiera sugerido tal cosa antes. En lugar de persuadir más al chico, la chica se fue a la cama, dándole todo el derecho a tomar su propia decisión. Al final, Thessard decidió acostarse junto a su mujer. En realidad, Xenia llevaba tiempo queriendo preguntarle algo. El duque le dijo que podía enviarle una carta, pero Xenia protestó, dejando claro que aquella conversación no era para cartas. Xenia preguntó por qué Thessard había engañado a Serendia, ya que su madre seguía viva. La muchacha tuvo tiempo incluso de cuestionarse si debería haber hecho tales preguntas. El duque la tranquilizó, diciéndole que ella, como dama de la casa Ardiel, debería saber de esas cosas. Thessard confirmó las palabras de Xenia, pero también añadió que de ninguna manera Serendia necesitaba saber eso. El muchacho afirmó que su madre deseaba vivir como una persona que había abandonado este mundo,
Por lo tanto, el hijo no tenía más remedio que cumplir la petición de su progenitora. A la muchacha no le resultaba fácil comprender la lógica de su amante. Le parecía que no había ninguna razón para que su hermano recibiera todo aquel odio de su hermana. Entonces el duque preguntó, ¿qué era peor? ¿Pensar que tu hermano mató a tus padres o descubrir que en realidad fue culpa de tu madre la muerte de tu padre? Tesar solo tenía que elegir una opción. Ya se le consideraba un fratricida. Tras escuchar su historia, Xenia seguía insistiendo en que no debía ser un villano. La protagonista estaba convencida de que la hermana del duque no estaría mejor si pensara que él era el responsable de la muerte de sus padres. Una vez que Xenia despertó, vio inmediatamente al duque frente a ella, que se interesó por si había dormido bien esa noche. La muchacha se alegró desde por la mañana de ver aquel bello rostro. La avergonzada consorte preguntó al duque si había dormido esa noche. Tesar confesó que hacía mucho tiempo que no estaba tanto tiempo en la cama. Xenia se alegró de ello, ya que el joven parecía menos cansado de lo habitual tras una buena noche de sueño. La muchacha supuso que podría haber estado observándola mientras dormía. La idea no dejaba de inquietarla. Cuando estaba a punto de abandonar los aposentos, el duque avisó a la muchacha para que empezara a preparar el desayuno. A Xenia le preocupaba que su largo sueño hubiera dejado al duque Tesar con muchos asuntos pendientes. A la protagonista no le gustaba que su cónyuge se comportara como un hombre que vivió un solo día. Xenia, como esposa solícita, quería que descansara más a menudo en lugar de trabajar. El joven estaba a punto de marcharse, pero algo se lo impedía. La chica no entendía qué pasaba. Resultó que Tesar solo quería tocarle la frente con los labios. No queriendo entorpecer al humilde duque, la muchacha aceptó tranquilamente su propuesta. Tras besar a Xenia, Tesar le deseó un buen día y salió de su habitación en silencio. Al día siguiente, Xenia fue con Serendia al pueblo a dar un paseo. La pequeña duquesa le entregó a la protagonista una horquilla que le habían regalado. Xenia estaba muy orgullosa de que la niña hubiera aprendido a pagarse en la tienda. Se divirtieron tanto que Xenia acordó con la niña que deberían salir mucho más a menudo y pasar tiempo juntas. Serendia habló de que ya había ido antes a la peluquería con su madre, pero que era la primera vez que se encontraba en un sitio así. De repente, las chicas oyeron un grito procedente de uno de los mostradores. Al notar una gran aglomeración de gente, Xenia decidió acercarse para entender qué estaba pasando allí. Resultó que un hombre quería echar a los aldeanos del lugar donde llevaban 10 años comerciando, porque no tenían dinero suficiente para pagar el alquiler. Los aldeanos seguían resentidos, porque la suma propuesta era inasequible para ellos. Xenia se sorprendió al saber que a los comerciantes se les echaba regularmente de sus locales. Todos los locales rentables eran simplemente comprados. La protagonista decidió preguntar directamente si esto ocurría a menudo. Resultó que un sindicato de comerciantes recientemente famoso había empezado a comprar terrenos y edificios bien situados para subir los alquileres. Se decía que era famoso en los alrededores del puerto de Sinsin. El sindicato se llama Milivia y su líder se llama Balderic. Xenia pensó que era bastante impertinente tomar un nombre que denotaba una bendición junto al mar para la propia organización. Una alianza de mercaderes bajo el nombre de una deidad se dedica a tales actos ruines. De repente, el protagonista ordenó al hombre que intentaba echar a los mercaderes de su local que se detuviera. Xenia se presentó como la dueña de la casa de Ardiel. La gente del pueblo no daba crédito a lo que oían. La comerciante se sentó de rodillas, suplicando a la muchacha que la escuchara. Xenia decidió defender a los aldeanos, declarando seriamente que la gente del sindicato de Milivia no tenía derecho a exigir el alquiler de esa manera, ya que para eso debería haber organizaciones separadas. Un hombre que trabajaba para el sindicato dijo que ellos hacían esas cosas sin papeleos ni litigios. La mujer siguió llorando, diciendo que le pedían una cantidad de dinero impensable, ya que el alquiler había aumentado hasta 5 veces en el último día. La chica dijo que merecía la pena investigar si los alquileres habían subido correctamente.
El hombre del sindicato dijo que había mucha gente dispuesta a pagar tanto dinero. Sus palabras eran ciertas, pero tal aumento de los alquileres era injusto para los ciudadanos de a pie. No era deseable que un solo sindicato concentrara todos sus puntos de comercio en un solo terreno. La protagonista no se sentía segura de sus intenciones, ya que no había tenido la oportunidad de estudiar con detalle todas las leyes. Parece que la gente de la Alianza desconfiaba de algo si no mencionaban también las leyes. Después de eso, el hombre de la Alianza le dijo a la duquesa que debía mantenerse al margen y que prefería dedicarse a otra cosa. A Xenia no le gustó cómo el hombre trataba de ignorarla. Por lo tanto, la muchacha declaró con valentía que, sin duda, investigaría el asunto. Los rumores se extendieron rápidamente, así que el mismo día Tesar se enteró de lo ocurrido. A Xenia no le sorprendió que su cónyuge ya lo supiera todo. Al contrario, se lo esperaba. El duque se había enterado por Solet. Sin embargo, no tenía nada en contra si Xenia deseaba tratar un asunto de estado tan difícil. La protagonista admitió que no había actuado de la forma más adecuada. Tesar no entendía dónde podía tener motivos para preocuparse. La joven declaró que, tras solucionar este punto, se enteró de que no existía ninguna regulación del coste del alquiler. Xenia no quería aplicar un juicio injusto, pero si se ponían de parte del sindicato, el número de incidentes de este tipo aumentaría considerablemente en el futuro. El duque estaba de acuerdo en que el problema no era sencillo, pero creía sinceramente que su esposa tendría éxito. La muchacha se sorprendió pensando que cada vez le resultaba más difícil contemplar su sonrisa. La forma de apoyar del príncipe era bastante extraña, pero Xenia se sentía halagada por su atención. Tesar no tenía ningún problema en hacer cualquier cosa por esta chica. Xenia no quería utilizar su gran nombre, sin embargo en este momento necesitaba pedir ayuda a su consorte. Tesar invitó a la chica a su despacho después de la comida. Tesar dijo que hacía mucho tiempo que no lo hacían. La chica, malinterpretando al joven, dijo que era la primera vez que le ocurría algo así. Solo podía ocurrir en los sueños de Tesar. Tras hacer una reverencia, la muchacha abandonó el refectorio. El sombrío duque continuó sentado en el refectorio. Deseosa de comprender mejor la alianza mercantil de Melevia, Xenia decidió familiarizarse con algo de literatura. Según la información que conocía, esta organización existía desde hacía relativamente mucho tiempo. Había prosperado bastante gracias a su actual jefe. Sin embargo, Xenia no sabía nada más sobre ellos, excepto que su jefe era un tal Balderic. Según Tesar, esta organización destacaba por el hecho de que sus barcos nunca se hundían. Xenia supuso que, de ser así, podrían ganar bastante dinero con el transporte de mercancías. Tesar afirmó que se dedicaban a eso. Además, esta gente tenía algún tipo de conexión con la diosa del mar, cosa que Xenia dudaba mucho. El duque ni siquiera dudaba de que con el tiempo se harían más grandes, pero su consorte seguía sin entender a dónde quería llegar. Ella quería saber por qué esta alianza decidió hacer dinero en estas tierras y no en otro lugar. Tesar aconsejó a la muchacha que, una vez terminado este asunto, se mantuviera lo más alejada posible de la alianza Melevia. Xenia preguntó por qué el duque estaba tan preocupado. Él respondió que quería cumplir todos los deseos de su cónyuge, pero no creía que atar cabos con la unión fuera una buena idea. La protagonista seguía decidida a llegar al fondo del asunto. Por ello, Tesar prometió que, si le hacían daño, se encargaría de ellos inmediatamente. Tal respuesta enfureció sobremanera a Xenia, pues no quería que el duque interfiriera en sus asuntos. Seguramente, si no fuera por la confianza de la muchacha, Tesar difícilmente la dejaría involucrarse en algo así. Sin embargo, confiaba plenamente en ella. La muchacha le dijo al joven que acababa de encontrar algo que podía manejar, pero el duque seguía queriendo ofrecer al menos algo de ayuda, así que Xenia le dijo que podía buscar información que pusiera en entredicho el cobro de rentas desmesuradamente altas.
En cuanto la chica tuvo la oportunidad, decidió familiarizarse con las víctimas lo antes posible. Xenia empezó a repasar los casos de cada uno de los ciudadanos por turnos. Empezó por el contrato, que debía entregarse hoy a mediodía. La chica también se familiarizó con el resto del material en el que se explicaba el motivo de la subida del alquiler. La chica preguntó si había entendido bien que el motivo era el coste de la remodelación interior y exterior, los cambios en el valor original de la ubicación de los bancos. El trabajador del sindicato estuvo de acuerdo y añadió que el alquiler refleja los costes de renovación del sindicato y la cantidad de beneficios esperados si se abre una nueva tienda gracias al sindicato. Al oír esto, los ciudadanos empezaron a amotinarse casi de inmediato. Estaban indignados porque se les obligaba a pagar la renovación del edificio. Xenia decidió aclarar cuánto tiempo hacía que se había prorrogado este acuerdo. La trabajadora dijo que intentaron renovar contratos antiguos. La chica dijo que no había cláusulas en él relacionadas con cobrar dinero por renovaciones y cosas por el estilo. Sin embargo, el hombre no tenía prisa por renunciar, ya que creía que se trataba simplemente del ejercicio de un derecho evidente del propietario del edificio. Si alguien no estaba de acuerdo, estaba obligado a abandonar el lugar alquilado. La chica estaba cada vez más nerviosa por no ser tomada en serio. El hombre entendía que Xenia comprendiera las leyes, pero creía que también debían tenerse en cuenta todas las deducciones monetarias. Xenia no podía ni pensar que este hombre tuviera tanto entusiasmo por pagar impuestos. Así que, sin ningún remordimiento, decidió comprobar sus libros fiscales. Este giro de los acontecimientos no se lo esperaba ninguno de los presentes. Xenia dijo que le gustaría calcular cuántos impuestos más podrían pagar. Por supuesto, el hombre no esperaba llegar a esto. Incluso insinuó un soborno a la esposa del duque. Xenia dijo que había una restricción para poseer terrenos y edificios con fines especulativos en esas tierras. La chica empezó a exigir documentos que demostraran que los aumentos de alquiler no eran mera especulación. Para que este proceso fuera lo más fluido posible, la chica incluso ordenó que enviaran a uno de sus criados a por los documentos. Xenia dejó muy claro que no iba a dejarse engañar. Permitió que los aldeanos siguieran trabajando en sus parcelas y repartiéndose el alquiler que se había fijado anteriormente. La multitud aplaudió. Al enterarse de lo sucedido, el jefe del sindicato, el señor Baldrick, se quedó muy sorprendido. Deseoso de resolver este malentendido, incluso se dejó caer por allí para disculparse ante la esposa del duque. Con la llegada del jefe del sindicato, la muchacha se convenció por fin de que tenían un problema evidente con los libros de cuentas. Boledrick intentó convencer a Xenia de que absolutamente cualquier trabajo tiene sus defectos. Pero sin embargo, él no tenía miedo de nada, así que le proporcionó todos los libros de contabilidad sin ningún argumento. Xenia preguntó si el hombre tenía algún otro asunto con ella. Boledrick admitió que había algo que le gustaría preguntarle a la señora. Le preguntó cuál era para ella el aspecto más importante del caso. La muchacha no esperaba que le hiciera semejante pregunta. Le contestó que, aunque los tiempos y las circunstancias cambiaran, algunas cosas seguían siendo las mismas. Baldrick supuso que la muchacha se refería a la justicia. Xenia creía que las tierras no se gobernaban únicamente por razones de renta. Regocijado, el jefe de la alianza admitió que había esperado oír una respuesta así, pues la muchacha en realidad no necesitaba ni siquiera libros. Baldrick admitió que había subido las rentas con ánimo de lucro. Xenia se indignó, ya que se estaba privando de beneficios a personas que comerciaban de buena fe. En su opinión, tales acciones eran absolutamente incorrectas. Baldrick preguntó si lo consideraba una inversión en el futuro del mundo. El hombre lo calificó de nuevo regalo para la señora de la casa de Ardiel. El duque no podía ni imaginar que Baldrick se atreviera a visitar su casa. A Tesar le estaban sucediendo muchos acontecimientos por primera vez, y por eso su vida empezaba a parecerle cada vez más interesante. Su boda, el roce de sus labios,
Un cambio así podría romper definitivamente la cadena de acontecimientos. Balderic saludó amablemente delante del duque. El jefe de la alianza dijo que había conseguido resolver todos los problemas con Mistress Senia. Tesar preguntó a Bael si siempre podría proteger los barcos de la tormenta con magia. El muchacho admitió que tal cosa no le sería posible. El duque no podía creer que los barcos de Balderic pudieran permanecer siempre ilesos gracias a la bendición de Dios. Entonces Bael dijo que un día uno de los barcos explotó y se hundió. Tesar dijo que la tierra no era el propósito original de Balderic. Pensando en su amada, el duque se preguntó por qué no se limitó a destruir al jefe de la alianza de Melevia. No pudo llevar a cabo el plan por una sola razón, porque le había prometido a Senia que no mataría a nadie. Tesar ordenó a Orgen que pusiera a los Balderics bajo vigilancia y le dijo a Bael que reforzara las defensas costeras. También debía preparar con antelación una barrera mágica. El duque dijo que algo debía volver. Solo entonces volvería a haber un año de calma. Senia se sentía totalmente confusa ante tantos números. Aunque estaba formada en contabilidad, algo así no le resultaba fácil. De repente, Senia se sobresaltó cuando el duque se le acercó por detrás. Se disculpó amablemente por haberla asustado. Senia estaba tan absorta que ni siquiera se fijó en él. El duque estaba preocupado porque no había conseguido salir con su mujer desde su llegada. Por eso, Tesar le sugirió que saliera a dar un paseo después de terminar sus asuntos. Por supuesto, la chica no podía negarse a que el duque la invitara a salir. Queriendo acelerar el trabajo, el duque empezó a ayudar a su mujer. En esos momentos, a Senia le parecía que él era más adecuado para la pluma y no para la espada. El duque intentó elogiar el robot de su prometida, pero tal cosa hizo poco por complacerla. Senia preguntó si tal vez Tesar había entrenado antes a otra persona para hacer esto. El joven empezó a poner excusas y a los ojos de la muchacha resultaba bastante dudoso. Le parecía como si otra persona hubiera estado presente en su vida antes que ella. Senia dejó claro que se sentía incómoda cuando él empezaba a pensar en otra persona durante sus encuentros. El duque comenzó a afirmar que no pensaba en nadie más que en ella. La chica dijo que la situación parecía que en quien estaba pensando definitivamente no era en ella. Senia no se dio cuenta de cuándo empezó a prestar atención a esos detalles. Antes, a ella no le importaba si él estaba pensando en otra persona, sobre todo porque al principio solo había deseado su patrocinio, no ningún tipo de amor. Probablemente no fue hasta el día en que los recién casados pasaron una noche juntos cuando la chica empezó a pensar en él de otra manera. Antes de eso, ella solo había tomado lo que podía para maximizar sus oportunidades. Realmente quería apoderarse de otra cosa cuando era capaz de apoderarse de absolutamente todo. A la chica le pareció que era bastante egoísta. La chica tocó la cara de su cónyuge. Senia dijo que había sido ella quien había sugerido originalmente que se hicieran amigas. Y aún así, le gustaba mucho su mirada. Senia se preguntó si en ese caso deberían cambiar de escenario. Sin embargo, a la chica no le gustaba que los hombres pensaran en los demás. Lo que más le gustaba a la chica era cuando Tesar estaba hipnotizado únicamente por ella. Senia le dijo a su cónyuge que le gustaría posponer la cita, ya que probablemente tenía muchas cosas que hacer. El joven, sorprendido, se disculpó. Dijo que no quería disgustarla y que ni siquiera tenía excusa. La chica insinuó al duque que le gustaría conocer su pasado. Debía ser que si ella no se lo contaba, él ni siquiera sabría cómo será por fuera. Por un momento, a Senia le pareció que había sido demasiado dura. Se aseguró a sí misma de que esa conversación iba a tener lugar en algún momento. Senia dijo que aún tendrían mucho tiempo libre para comer y tomar el té juntos. E incluso si no salían, el duque tendría la oportunidad de ayudarla con sus estudios. Las últimas palabras reanimaron el corazón del duque. Quiso decir que en realidad solo eran profesor y alumna, y que después de dejarla, podría mirarla sin sentirse culpable. El joven se dio cuenta de que no podía estar aún más unido a ella. Debía recordarlo.
Cada vez que ella se volvía más hermosa y cada vez que empezaba a sonreírle, esta vez iba a ser definitivamente la última. No podía equivocarse porque no quería que todo terminara. Esta vez iba a ser definitivamente la última. Un día soleado, Xenia decidió ir con Serendia al lago. La masa de agua era tan hermosa que resultaba imposible admirarla desde la primera vez. De perfil, las dos jóvenes parecían hermanas. Xenia se alegró de que a la hermana del duque le fuera bien. Mientras disfrutaba de la vista, Xenia pensó que debería haber venido aquí con el duque. Sin embargo, le molestaba el gran número de sirvientes que la seguían de cerca durante el picnic. De repente, la muchacha se dio cuenta de que había algo extraño en el agua. El criado que estaba de pie cerca de la orilla del lago se apartó bruscamente. De repente, unos auténticos monstruos empezaron a salir del estanque. Los criados, tratando de proteger a la ama, le gritaron que huyera. La muchacha no quería huir sola, pero tampoco podía poner en peligro a Serendia. Por lo tanto, Xenia decidió escapar con la chica después de todo. Pensó en lo agradable que sería que Tessar apareciera en ese momento. Xenia trató de alejar ese pensamiento fuera de lugar. Montada en su caballo, pensó que no podía hacer otra cosa que huir, sobre todo porque ni siquiera tenía fuerzas para oponer resistencia a los monstruos. No dejaba de pensar en que no podía proteger a nadie. Tessar era el único que podía ganar en una pelea con un monstruo. Por lo tanto, la batalla con los monstruos terminó muy rápidamente. El mago preguntó al duque si habría más monstruos. El duque respondió que sí. Bael no entendía por qué Tessar estaba tan seguro de sus palabras. Tessar estaba seguro de que si todo hubiera sido igual, habría terminado así. Pero habían ocurrido circunstancias imprevistas que lo cambiaron todo. Incluso el momento del avance de los monstruos había cambiado. También se había alterado el orden de los acontecimientos y sus desenlaces. Antes, el joven era capaz de proteger a Xenia porque conocía el futuro. Por lo tanto, si su suposición no se hacía realidad, ella podría estar en grave peligro. El duque decidió retirarse, dejando el resto de los monstruos a Bael. El mago estaba agitado ya que no podía pasar lo que le había sucedido a su excelencia esta vez. Quizás algo iba mal esta vez.